Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos en la segunda etapa del ciclo. Oficialmente, pues vamos a dar inicio a la unidad número 2 que teníamos contemplada poderla realizar de manera presencial. Sin embargo, por la situación nacional y mundial que aún estamos viviendo, nos vemos en la necesidad de realizar nuestras clases de manera virtual. Sé que ustedes están haciendo esfuerzos hasta imposibles para poder mantenerse en contacto y poder seguir desarrollando sus materias. Y se agradece esa parte, pues se ve el esfuerzo y la dedicación que ustedes tienen, ¿verdad? El compromiso también que tienen con la materia y también con ustedes mismos. En este mismo sentido, para no dejarlos desprotegidos sin alguna prueba o con alguna promesa de que podamos aprobar correctamente este ciclo, les he elaborado un archivo que lo van a encontrar en la plataforma para que puedan ustedes observar cuáles son las actividades que vamos a realizar a lo largo que nos van quedando las pocas semanas, ¿verdad? Espero yo que la situación pueda cambiar y podamos vernos nuevamente, pero como eso ya no depende ni de ustedes ni de mí, sino de cómo evolucione la situación del país, propongo yo que desarrollemos las actividades que les coloco en ese archivo, ¿verdad? Ahí están explicadas y si ustedes tienen alguna duda, pues podrán presentarlas a través de los foros que he colocado, específicamente el foro de esta parte número 2. Bueno, vamos a iniciar esta nueva unidad con el tema expresión y discurso oral. Así como este es un tema, pues de este también tendremos que realizar una separata, ¿verdad? Para poder incluirla en nuestro dossier. Vamos a iniciar entonces con el estudio de la expresión y la vamos a definir según algunos autores. Pero antes de adelantarnos un poco a lo que es la expresión, vamos a recordar también que teníamos lo que son los signos utilizados por cada uno de nosotros en diferentes momentos de un día cotidiano, ¿verdad? Y teníamos también que ya estudiamos las definiciones del señor Ferdinand y del señor Peirce, ¿verdad? Que ellos establecen lo que es el signo, ¿verdad? Y el signo, pues, lo definíamos en las clases anteriores, en los videos anteriores, como los elementos que utiliza el ser humano para poder representar sus ideas y hacer partícipe a los demás sobre los pensamientos o las necesidades que pueda tener en ese mismo momento. De esta manera iniciamos lo que es la expresión y vamos a observar o vamos a estudiar en primer lugar la definición que tiene de Crowley para la expresión, y pues él menciona que la expresión abarca todo lo que permite la manifestación del pensamiento de modo accesible a los demás, ¿verdad? Y tenemos en nuestra imagen que ustedes la están observando a una niña o un niño que está haciendo una expresión en particular. Posiblemente pues esa expresión usted la ha visto en otro ser humano y tiene un significado en particular para usted, ¿verdad? En mi caso, yo observo que la niña está como asustada, ¿verdad? Como ese, "Ih", ¿verdad? Que uno realiza al observar algo que le ha causado impacto o que se acordó que había olvidado hacer algo, ¿verdad? Posiblemente también pueda ser que la niña esté haciendo un gesto de imitar un pescadito, ¿verdad? Y en fin, pueden ser diferentes tipos de concepciones que nosotros tengamos sobre la imagen que estamos observando. Lo que sí sabemos es que esa cara, ¿verdad? Ese gesto permite una expresión y da una intención comunicativa de poder expresar qué es lo que siente la persona en ese momento que realiza la expresión.
Ahora vamos a ver también la etimología, ¿verdad?, de la palabra expresión. Y según la etimología dice que es el movimiento del interior hacia el exterior, ¿verdad? O sea, desde lo que está dentro de nosotros en cuanto al pensamiento o las emociones que tengamos y poderlos manifestar para el mundo, poderlos manifestar para alguien más. Y esto mismo quiere decir que es una presión de hacia afuera, perdón, hacia afuera, y es la demostración de ideas o de los sentimientos, ¿verdad? Como les decía, la palabra lo mismo lo dice, ¿verdad? Que expresa un sentir de una persona, en este caso, ¿verdad? Y podemos decir también, para finalizar esta diapositiva, que puede tratarse de una locución, un gesto, un movimiento corporal. No necesariamente va a ser un lenguaje verbal el momento de la expresión, sino que puede tratarse de gesto, como está en la imagen, ¿verdad? Vemos que es una expresión de asombro. Usted podrá ponerse frente a su computadora o celular y poder practicar ahorita algunas de las expresiones comunes que usted realiza cuando está enojado, cuando está alegre, cuando está decepcionado o cuando está ansioso. Asimismo, también existen los movimientos corporales, forma de expresión. Dentro de ellos, el que yo podría citarles es el baile, ¿verdad? El baile es una forma de expresión y muchas personas pues tienen estas habilidades motoras gruesas para poder desenvolverse ya sea frente a un escenario bailando o en alguna pista con alguna pareja al momento de bailar, ¿verdad? Asimismo también existen otros tipos de movimientos corporales, ¿verdad? Y también que al mismo tiempo vienen siendo artísticos, ¿verdad? Algunos de ellos podríamos citar también los mimos, ¿verdad? A través de ese movimiento corporal que ellos realizan, pues determinan, ¿verdad?, ciertos tipos de expresión. Es muy importante que nosotros vayamos relacionando todos estos aspectos con la práctica educativa. En este sentido o en este aspecto, ¿cómo viene a beneficiar a nosotros como futuros docentes la expresión, ¿verdad? Muchas veces a los alumnos se les va a hacer más fácil poder interpretar un contenido, ¿verdad? Ya sea por algo que observó y no tanto por algo que escuchó, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hacíamos el ejercicio de cerrar los ojos en el salón y escuchar solo la voz? En ese momento se anuló un sentido. Por lo tanto, posiblemente permitió que en algunos que lo que se estaba hablando fuera más significativo. Sin embargo, pues al tener la visión, ¿verdad?, activa, para los estudiantes sea un poco más, eh, genera un poco más de interacción lo que puedan ellos observar. De esta manera podemos nosotros identificar diferentes tipos de expresión. A continuación, pues les señalo en este momento 3 tipos de expresión. Claro, hay más, ¿verdad? Pero los que podemos como representar o los que nos van a interesar un poquito más a nosotros, vamos a reconocer la expresión artística, las literarias y las expresiones teatrales, ¿verdad? Artística ya lo comenté en la lámina anterior, ¿verdad? Todo lo que conlleva a alguna actividad realizada por cualquier persona, ya sea una pintura, podría ser, y que el pintor mediante ese tipo de expresión que lo ha plasmado en tinta y en un lienzo, ¿verdad? Expresa su sentimiento y tenemos diferentes tipos de grandes obras de arte a lo largo de la historia de diferentes grandes eh, artistas, ¿verdad? Grandes pintores. Asimismo también tenemos las expresiones literarias que vendrán a ser todos aquellos fragmentos, poemas, libros que se han comentado mediante el uso también de papel, lápices y se ha tratado de plasmar algún poema, alguna canción mediante las experiencias que ha tenido esa persona.
Y por último tenemos la expresión teatral mostrada en esta diapositiva, la cual pues llevará hacia todas aquellas habilidades que tienen las personas a poder realizar en frente de otro grupo grande de personas. Continuando con los otros tipos de expresión, tenemos la expresión corporal. Ahí está ya la expresión, perdón, está la imagen que representa las danzas, ¿verdad? Los bailes que pueden realizar las personas. Las expresiones faciales, muy utilizadas por nosotros, ¿verdad? Cada vez que entonamos o mencionamos algo, y muy explotadas también últimamente con la gran cantidad de emojis que existen en las redes sociales. Y las expresiones sonoras, que son todas las que tienen que ver con el habla, ¿verdad? Y tenemos ahí el ejemplo de una persona vendiendo sus productos, ¿verdad? Anunciando eh, la venta que lleva para poder ganar su pan diario. Dentro de la expresión también encontramos en la rama, ¿verdad?, de la expresión lingüística, vamos a encontrar unas subcategorías. Dentro de ellas nos vamos a enfocar en la lingüística. Y vamos a encontrar en primer lugar la descripción. Y la descripción, según la teoría colocada, dice que es un dibujo hecho con palabras, ¿verdad? No estamos hablando de un dibujo hecho a lápiz ni un lienzo por un artista, sino estamos diciendo que mediante las palabras nosotros hacemos un dibujo de alguna persona o alguna cosa, ¿verdad? Pero más enfocado hacia lo que es las personas. Pues básicamente lo que realizamos es señalar los rasgos físicos que ésta posee, ¿verdad? Posee una piel trigueña, posee unos rizos, posee ojos color café, entre otros aspectos que se puedan decir en la descripción. De esta manera también tenemos otra característica de la expresión lingüística, que es la prosopografía. Y estas consiste en describir personas o animales a fin de representar sus rasgos externos, ¿verdad? Lo que está a flor de piel. Y dentro de ella podemos utilizar comparaciones con el fin de brindarle mayor realce a la descripción, ¿verdad? Podríamos decir que una persona eh, puede tener un cabello similar a la de algún animal, ¿verdad? Por poder proponer un ejemplo, podríamos decir el cabello de un caballo o de una yegua, ¿verdad? Al poder describir que es, un cabello liso, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de característica en las expresiones lingüísticas, que es la epopeya. Y estas son las acciones trascendentales o dignas para la memoria para un pueblo o un héroe, estimando las virtudes que éste tiene, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros anunciamos cualquier aspecto que fue trascendental o fue de renombre, ¿verdad? Ya sea para una persona o para un héroe, estamos hablando que estamos realizando una epopeya. De esta manera, pues observamos que la expresión hace uso del adjetivo con el fin de señalar las cualidades abstractas y concretas de cualquier cosa. En este caso tenemos el ejemplo de ese melón, ¿verdad? Con ese melón nosotros podemos calificarlo de qué manera es. Usted al ver los colores puede determinar si es un melón que ya está maduro o que aún le hace falta. Si está dulce o estará simple. Si es jugoso o es seco. De esta manera llegamos entonces también a lo que es la narración. Y esta la vamos a caracterizar como un relato de uno o varios sucesos que se ordenan de una forma lógica para que tenga un significado. A continuación vamos a describir los tipos de narración. Y dentro de ellas vamos a encontrar 6. En primer lugar, la subjetiva. En segundo, la objetiva.
en tercero la histórica, en cuarto la realista, en quinto la fantástica y por último la ciencia ficción. Para lo que es la narración narrativa, tenemos la concepción de que el narrador está presente en el relato, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escribimos y quien escribe se entiende que estuvo, ¿verdad?, que fue parte de lo ocurrido, estamos hablando que es un tipo de narración subjetiva. Por el contrario, si el narrador no estuvo presente, sino que solo lo observó, la narración será un tipo de narración objetiva. En cuanto a la narración histórica, se refiere a que la narración es a un hecho que ocurrió en el pasado. De esta manera podemos observar que histórica y subjetiva, las dos están subrayadas. Por lo tanto, podemos tener otro tipo de narración, la narración subjetiva histórica o histórica subjetiva, la cual sea un hecho del pasado que le ocurrió al narrador, o sea que formó parte de ese momento. Luego tenemos la realista. La realista también comparte una relación con la histórica, pero veamos primero en qué consiste la realista. Dice que la realista va a narrar los hechos tal y como se presentaron en la realidad. Es decir, que no le va a aumentar ni le va a disminuir sobre lo que ocurrió. Y tampoco quiere decir de que va a poder decir aspectos irreales que se desarrollaron, ¿verdad?, en ese tipo de narración. Y ahora, si vemos la relación, tenemos también el tipo de narración histórica realista, ¿verdad? Que esta sería una narración referida al pasado, donde se presentan los hechos tal y como sucedieron, ¿verdad? También tenemos la fantástica. La fantástica son los hechos que no suceden en la vida real. Todo aquello que pueda desmentirse, ¿verdad?, con cualquier aseveración, ¿verdad? Pues no son cosas que suceden, ¿verdad? Y tenemos por último la ciencia ficción. Y el tipo de narración de ciencia ficción es la que se relaciona con el tipo de narración fantástica, pero se adecua más a hechos futurísticos. Es decir, que aunque en la ciencia ficción podamos incorporar aspectos que no van a suceder en la vida real o que aún no suceden en la vida real, pueda que en un futuro existan, ¿verdad? Pero están más relacionados a cierto tiempo más adelante. Algunos rasgos bien característicos que son empleados para la narración es que lo que sucede debe ir siempre, ¿verdad? O sea, son todas las acciones que ocurren. Deberá también incluir personajes, ¿verdad? O un personaje que es a quien le sucede las acciones y en dónde suceden las acciones, es decir, el lugar, el contexto, el espacio físico en el cual se desarrolla una narración. Puede ver usted la imagen colocada y puede determinar qué está sucediendo en esa historia, ¿verdad? En esa imagen, perdón. Como pequeño ejercicio, reflexione usted sobre qué podría ocurrir en esa imagen. De esta manera caemos en la expresión, ¿verdad?, pero ya un poco más vista a la redacción, es donde nos vamos a centrar nosotros un poquito más y vamos a estudiar en primer lugar la argumentación. Y la argumentación decimos que es cuando se quiere persuadir a los lectores, ¿verdad? Y que viene a ser un razonamiento que persigue la aceptación o el rechazo de una tesis propuesta, ¿verdad? Entonces, al escribir, ¿verdad?, o al redactar, si nosotros lo hacemos más o menos de un tipo de... Si le damos un tipo de un ensayo argumentativo, por poder poner un ejemplo, lo que pretendemos es brindar al lector todas las justificaciones que nosotros consideramos pertinentes para que él pueda estar de acuerdo con nuestro punto de vista sobre algún hecho, sobre alguna teoría, sobre algún enunciado.
o también conlleva al rechazo de una tesis que ya está propuesta, de una aseveración que ya está propuesta, ¿verdad? Por poder poner un ejemplo, usted enlista, ¿verdad? O escribe en un párrafo el por qué usted está en contra del aborto o el por qué está a favor del aborto, por poner un tema así, de esos que son utilizados para debate, ¿verdad? De controversia, perdón. Entonces, mediante la argumentación de diferentes aspectos que usted considera, puede persuadir a que el lector pueda cambiar de opinión dependiendo de lo que usted ha colocado. Asimismo, también tenemos la exposición, aspecto con el cual estamos bastante familiarizados. Y esta es la forma lingüística que enuncia los hechos y las ideas. Su propósito consiste en informar acerca de un objeto, un acontecimiento o una idea, ¿verdad? Cuando nosotros exponemos, pues damos a conocer algún tema ya existente y lo hacemos partícipe, ¿verdad? Las personas sobre ese tema que muy posiblemente no conozcan. Ahora también puede existir un tipo de una exposición, ¿verdad? Sobre todo en las tesis, en las cuales se explica los aspectos que se llegó a conclusión según la investigación realizada. Luego tenemos para finalizar los análisis. Y estos consisten en comprender el todo en sus partes. Se basa en la clasificación, que es la distribución de los objetos según sus semejanzas y sus diferencias. Y la división, que es la ruptura gradual de todo en sus partes. Es decir, que cuando analizamos estamos escudriñando, estamos tratando de descubrir cómo es que ocurre o cómo es que se da algún fenómeno, algún efecto, ¿verdad? Y observamos nosotros, discriminamos, ¿verdad? Cuáles son los aspectos que lo incorporan, las semejanzas que tiene con cualquier otro aspecto, en qué se hace diferente o en qué se parece con algún tema en particular. Para ir concluyendo ya un poco lo que es el tema en sí de la expresión, vamos a decir que puede ser de dos maneras, ¿verdad? Bueno, de más, ¿verdad? Pero concerniente a nuestra área, vamos a determinarla principalmente de una manera escrita, en primer lugar, y en segundo lugar de una manera oral. Cuando nos referimos a la escrita, mencionamos que consiste en exponer, ¿verdad? Por medio de signos convencionales y, o sea, las letras, ¿verdad? Las palabras, y de forma ordenada cualquier pensamiento o idea, ¿verdad? Y tenemos ahí la imagen de, bueno, una hoja, ¿verdad? Escrita. Y cuando hablamos de la expresión oral, la determinamos como el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que debe seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Cuando hablamos de las pautas generales, ¿verdad? Hablamos de las pausas al hablar, la entonación que se debe de colocar, la correcta conjugación de los verbos, es decir, todo lo necesario para que la comunicación pueda ser efectiva, para que puedan las otras personas entendernos qué es lo que estamos hablando. Y para finalizar dice, o sea, que es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, ¿verdad? Poder hacerlo mediante la utilización de conectores, ¿verdad? Al hablar, y también tener el cuidado y el respeto cuando nosotros expresemos nuestras ideas con otras personas. Vamos a continuar ahora con el subtema del discurso oral. Iniciaremos con una pequeña descripción o una pequeña definición que nos menciona el señor Aristóteles, y para él equipara, ¿verdad?, la acción retórica al arte teatral y reconoce la importancia que tiene y el efecto que produce sobre sus oyentes. Es decir, que para Aristóteles, ¿verdad?, piensa que la retórica, la manera en cómo se puedan decir las ideas, los contenidos, los pensamientos, tendrá una gran influencia en las acciones que van a realizar las personas luego de que han escuchado el discurso oral. Y le da una gran importancia, ¿verdad? Un poco comparado con lo que es la lectura, ¿verdad? Sí. En este aspecto determina que tiene un poco más de impacto el propio discurso a la lectura. Como segunda idea tenemos que la retórica sirve como un instrumento para estas habilidades argumentativas
y ponerlas en prácticas para alcanzar nuestro fin. Esto va un poco hacia lo que es también la argumentación cuando nosotros hablamos o escribimos. Claro, como estamos hablando del discurso oral, pues nos enfocamos principalmente en cómo poderlo hablar, ¿verdad? Si nosotros escuchamos eh, cualquier político, ¿verdad? Por poner un ejemplo, cualquier político y no tiene ese poder de convicción que nosotros le podamos observar o de convencimiento, pues difícilmente nosotros podremos creer en sus palabras. Sin embargo, si nosotros escuchamos y vemos que tiene ciertas maneras de cómo ponerse como en nuestros zapatos y llegar cabal al punto central que nosotros también tenemos como pensamiento, podrá persuadirnos y así podrá generar en nosotros, ¿verdad?, algún tipo de interés o de un cambio de pensamiento. Siguiendo la misma línea del discurso oral, vemos que este se divide en dos competencias eh, grandes, o tres, podríamos mencionarlas, pero lo vamos a englobar en la competencia lingüística y en la competencia pragmática. Justamente abajo de ese discurso oral observamos que aparece la palabra competencia. Y esta nosotros la podemos definir como la capacidad o la habilidad que tiene cada ser humano, ¿verdad?, para poder desarrollar específicamente algún trabajo en específico. Por lo tanto, todos y todas pues somos competentes, ¿verdad? Ahora, cada quien pues tendrá un tipo de competencia superior o distinta a la de cualquier otro ser humano. Esto también va bien unido a lo que son eh, las, los tipos de inteligencias. Vamos a determinar entonces que la competencia lingüística dentro de lo que es el discurso oral es la que está referida al aprendizaje y uso correcto de la lengua. Es decir, todas aquellas personas que utilizan bien sus tiempos al hablar, que utilizan bien las pausas, que conjugan bien los verbos, tendrán un alto grado de competencias lingüísticas, pues son los que utilizan bien el lenguaje, ¿verdad? Ejemplo de esto, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos tenido dificultades con algunas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, está el famoso aiga, ¿verdad? El famoso aiga que a muchos, en más de alguna ocasión se nos ha escapado, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que nosotros no seamos competentes lingüísticamente, porque sí sabemos hablar y expresarnos, ¿verdad? Sin embargo, nos hace quizás todavía un grado más para poder desarrollar bien estas competencias lingüísticas. Y tenemos también las competencias pragmáticas. Estas se refieren al uso adecuado de la lengua dependiendo de la intención y situación comunicativa. En este aspecto, ¿verdad?, hace referencia a que las personas saben expresarse. Por ejemplo, muchas veces no sabemos si alguien nos está comentando algo o nos está preguntando algo. Claro, nosotros al hablar, pues no podemos ver en la mente, ¿verdad?, los signos de interrogación. Bueno, o muy posiblemente sí, ¿verdad?, por el signo. Sin embargo, hay personas que tienen más desarrollada esta competencia pragmática, pues se les entiende al hablar y al expresarse, ¿verdad? Y hay personas que también nosotros se nos hace muy difícil el poder entender qué es lo que nos están diciendo. Y dentro de la competencia pragmática podemos nosotros encontrar podemos encontrar una subcaracterística, que la intención, dependiendo de la competencia pragmática, puede ser informar a las personas o puede ser entretener. Entonces, podemos ver que la competencia pragmática se ayuda o se auxilia, ¿verdad?, de lo que sea para informar, y también esas personas, ¿verdad?, que tienen esa habilidad contando algunas historias o algunos chistes, ¿verdad?, entretienen, ¿verdad?, y desarrollan bien esa competencia. Más de algunos de ustedes conoce a alguien que
Siempre quiere contar algún chiste, pero nunca los cuenta bien y entonces se le pierde el sentido y al final el chiste ni brindó ninguna gracia. Bueno, para ir cerrando ya un poco lo que es el tema del discurso oral, vamos a determinar que la finalidad que este tiene es poder convencer a los oyentes, ¿verdad? En este caso, yo he realizado este video mediante un discurso oral. De esta manera, pues lo que yo pretendo es que usted pueda creerme, ¿verdad? Y convencerlo y convencerla sobre los diferentes tipos de expresión y también las finalidades y las características que tiene este discurso oral. Además, el discurso oral pues tiene algunas características y una de estas es la espontaneidad, ¿verdad? O sea que puede ocurrir en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, ya sea con alguien o sea uno solo, ¿verdad? Ahora, la misma intención pues es poder convencer a alguien, por lo tanto se necesita, ¿verdad? Que siempre exista alguien que esté escuchando. Además, el discurso nos permite utilizar una gran diversidad de elementos que no son permitidos en la comunicación escrita, ¿verdad? Como ciertos sonidos onomatopéyicos, podría ser uno de estos ejemplos. Eh, Vamos a mencionar diferentes aspectos, ¿verdad? Que son propios del discurso oral. El primero de ellos es la oralidad. Estas son las repeticiones, las redundancias y la entonación que se puede utilizar. Cuando decimos la repetición es cuando a veces alguien repite y repite lo mismo, ¿verdad? Muchas veces nosotros repetimos y pues ni nos damos cuenta, ¿verdad? Es una de las desventajas que tiene el discurso oral, comparado con lo que es la expresión escrita. Pues, si usted está escribiendo en su editor de texto, tiene la bondad, ¿verdad? Que si él observa que la palabra está repetida consecutivamente, él se la marca. Sin embargo, cuando uno está en un discurso oral, difícilmente puede tener a veces ese cálculo de poder eh, visualizar que uno ha repetido varias veces lo mismo. Y en esto mismo se dan varias redundancias, de que uno eh, menciona nuevamente lo mismo. Por ejemplo, en las redundancias podría ser el clásico salir para afuera, subir para arriba, ¿verdad? Y también otro aspecto es la entonación. Si no existe un nivel de entonación adecuado, difícilmente todas las personas podrán escuchar o llamará la atención de algunas de las personas. Asimismo, en la realidad tenemos que se debe de usar las expresiones interrogativas, ¿verdad? Ese diferente tipo de entonación cuando uno pregunta algo. Y si vamos a Multiplaza, ¿verdad? Ahí ya va una especie de pregunta, por poner un ejemplo. También tenemos la exclamación, ¿verdad? Y también tenemos los enunciados. Asimismo, también con la oralidad también tenemos las onomatopeyas, ¿verdad? Aquellos sonidos que nosotros podamos realizar que no son permitidos en la expresión escrita. Y también ocurren bastantes contracciones. Por ejemplo, la de al y la de del, ¿verdad? Entre otras. Asimismo, en el discurso oral se dan bastantes imprecisiones, los cuales pueden ser las incoherencias cuando uno no expresa bien, ¿verdad? O expresa de una manera confusa lo que quiere tratar de hacer partícipe a la otra persona y que puede existir poco vocabulario, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos cortos con las palabras o cortas con las palabras que queremos nosotros decir, ¿verdad? Porque no existe un vocabulario muy amplio, ¿verdad? Además tenemos la expresividad, en la cual tenemos algunos sufijos apreciativos, que son peyorativos, y también las comparaciones humorísticas y algunos aspectos de la jerga, ¿verdad? Hablando un poco de los sufijos apreciativos, determinamos que son los aspectos cuando nosotros le decimos algo como que está en chiquito, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de las comparaciones humorísticas, es cuando ponemos diferentes tipos de apodos, podría ser, ¿verdad? A algún amigo o alguna amiga. Y cuando hablamos de nosotros de la jerga,
pues estamos diciendo sobre el tipo de vocabulario que se realiza entre colegas, podríamos decir. Si yo menciono la palabra PEA, ¿verdad? Ustedes pues ya saben, ya sabrán, ¿verdad? Que, está refiriéndose a algo específicamente de educativo. Sin embargo, si nosotros decimos PEA a un ingeniero, posiblemente él desconozca, ¿verdad? A qué es lo que nos estamos refiriendo. Asimismo, el cuerpo de docentes, de doctores, perdón, maneja una jerga bastante amplia que para nosotros, pues, es desconocida. Otras características que tiene el discurso oral es el tipo de lenguaje coloquial, ¿verdad? El propio. Y dentro de este encontramos algunas características como son los modismos. ¿Y qué son los modismos? Son significados que no pueden ser deducidos a partir de las palabras que lo componen. Por ejemplo, es pan comido, ¿verdad? Si nosotros queremos saber qué significa es pan comido, pues podríamos imaginarnos que es un pan que está siendo mordido. Sin embargo, ¿verdad? El modismo significa que es algo que es sencillo, fácil de realizar. Entonces tenemos bastantes modismos dependiendo cada uno de las, de las culturas y de las civilizaciones que tenemos. Asimismo también utilizamos ciertos refranes, ¿verdad? Usted podrá ahorita mismo en su mente enlistar algunos cuantos refranes, algunos también saludos, apelaciones, y también tenemos expresiones eufemísticas, que son las que se oyen bien y no dañan al ser, ¿verdad? Esto va un poco con lo que son los tipos de bromas que se pueden realizar entre algunas personas, ¿verdad? Y también tenemos para finalizar esta parte lo que son las muletillas, ¿verdad? Aquella repetición de palabras que tenemos cada uno de nosotros al hablar, que la repetimos quizás inconscientemente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto háganlo en su cuaderno. Y de esta diapositiva que estamos observando ahorita, elabore usted una lista de algunos modismos que se utilizan. Unos 3 modismos, unos 3 refranes, 3 saludos y 3 apelaciones y 3 expresiones eufemísticas. Y también 3 muletillas. ¿De acuerdo? Entonces en su cuadernito coloque usted un listado, si quiere elabórele una tabla y coloque 3 aspectos por cada uno de los aspectos del lenguaje coloquial que se muestran en esta diapositiva. A continuación se van a mostrar unas imágenes y también clasifíquelas, ¿verdad? Clasifique los ejemplos que se van a presentar después de esta diapositiva. Lea lo que ocurre en la imagen, coloque pausa al video y clasifíquela. De igual manera, lea lo que está en la imagen y clasifíquelo. Lea lo que aparece en la imagen y clasifique. Observe la imagen y clasifique. Lea el fragmento literario y clasifíquelo. Observe y lea lo que está sucediendo en la imagen y clasifíquelo. Bueno, con esta última imagen llegamos a la finalización de este tema. Espero poder contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de sus conocimientos y que podamos también colocar nosotros nuestra separata para este tema número 1 de la lección, perdón, de la parte número 2 del ciclo. Espero estén bien y les mandaré notificaciones próximamente. Saludos.